Els dos turons de Montgat són el portal del Maresme, on es coneix a la gent per ser soferta i ser ferma, per la platja passejant. Els homes de certa edat van recordant i enyorant, van recordant i enyorant les xarxes, la barca i el mar. El día era claro, a pesar de que una neblina difuminaba el horizonte del mar. Amador azuzó la mula, invadido por cierta añoranza. Tenía la sensación de que en Montgat ya solo le quedaban ausencias e incluso un paisaje desconocido. Cuando estuvieron allí por última vez, Martí apenas caminaba y desde entonces habían construido una torre de vigía en la masía, pues la costa cada vez era más insegura y el castillo no parecía suficiente para vigilar el camino hacia la ciudad condal. Ella se giró y entre la neblina vio 3 velas latinas. Eran 3 fustas piratas. Favorecidas por la brisa, se aproximaban a toda velocidad hacia la costa, impulsadas también por los remos. Teresa notó que la mano de Amador le aferraba del hombro con tal fuerza que le hizo daño. «Tenemos que volver a dalt de la vila para avisar», exclamó de pronto. Pero Amador, como enanejado, se empeñaba en arrear a la mula. El camino en aquel tramo era demasiado estrecho para dar la vuelta y el animal se resistía a adentrarse entre los viñedos. Teresa miró hacia el mar. Inquieta, una de las 3 fustas ya había tomado la costa y alguien arriaba la vela. El suave sol de primavera calentaba las claras paredes de la iglesia de San Juan, que se alzaba serena sobre las callejas del casco antiguo, del pequeño pueblo costero, vigilando las casitas que antaño ocuparon familias de pescadores. Muy cercano, un tranquilo mar, de un azul profundo y brillante, lamía obsceno la dorada arena, como si quisiera hacerla suya, como si quisiera poseerla, ajeno al bullicio humano que se arremolinaba a las puertas de la parroquia. Repicaron las campanas indicando el momento de entrar en el templo y los invitados, luciendo sus mejores galas y todavía con la sonrisa en la boca, fueron entrando en la nave y ocupando sus asientos. Poco a poco, el sol que se colaba por los vitrales fue reduciendo su intensidad como si alguien en el lejano cielo hubiera disminuido la luminosidad del astro rey o como si de repente los vitrales se hubieran transformado en cristales opacos que solo dejaban pasar una luz mortecina y amarillenta. ¿Os emociona el mar? A mí sí, y si algún día no sabéis dónde encontrarme, buscarme en la playa de Montgat. Esa mañana mi intención era llegar hasta el puerto de Masnou y volver de nuevo. En el paseo marítimo de Montgat, las bicicletas pasaban rozándome, las correas de los perros se liaban entre mis piernas, el tren me ensordecía con sus pitidos y al ver tanto tránsito, uno se imaginaba algún evento. Suerte de mi poder de desconexión y fijación exclusiva en la belleza del mar. Som la gent de Montgat, la perla del Maresme, que sortim a la fresca després de sopar. Som la gent de Montgat, porta de Barcelona. Me senté en una roca y me dediqué a contemplar el mar. Los rayos solares asaetaban el mar azul y proyectaban sobre su superficie toda la gama de colores. Las olas, engalanadas con el arco iris, se encrestaban con el viento y se desparramaban en la arena. Sobre sus abundantes olas, los surfistas se esforzaban por capturar la más grande, aquella que los lanzaría velozmente a la orilla. Encima de las tablas parecían pájaros negros desplegando las alas. Li direm a papa que aquí tenim les dones més guapes de tot el país català.
Cruzó el pequeño jardín y entró en su coche que tenía aparcado enfrente. Mientras conducía hacia su casa situada en el Pla de Montgat, las palabras de Tania le trajeron de nuevo amargos recuerdos. ¿Acaso nunca iba a poder olvidar? Qué distinto había sido todo de como ella lo había imaginado el día que se casó con Ricardo. Ambos se habían conocido en la Facultad de Medicina, se habían enamorado locamente y se habían casado. Luego llegó Ana y la compra de la casa pareada en el Pla. Llegó a su casa y aparcó en la parte de atrás. Entró por la cocina y cuando pasó junto al cuarto de la lavadora, vio algo brillante en el suelo. Se agachó y la recogió. Era una pulsera. Lo curioso es que no le era desconocida. Por supuesto, no era suya. Pero no pudo recordar dónde la había visto antes. Entre colegas, todo y a la vez nada. Así es la vida, que coño fama, suda cual tinta por los poros. Se trata de ganar plata y oro para agarrar por los cuernos al toro.